pues como el tiranito que es Alejandro Moreno Cárdenas, que no por nada le dicen AMLito Moreno Cárdenas, en lugar de desmentir la corrupción que documentó el diario Reforma otra vez el día de hoy, se lanza en contra del medio, despliega hojas de periódico del diario en una enorme mesa y a esa mesa la llama la mesa de la calumnia. Amigas y amigos, me hago saludarlos. Aquí estamos y les presento la mesa de la calumnia. Y esto es importante que las y los mexicanos lo sepan. En las últimas semanas, el periódico Reforma ha iniciado una campaña brutal de ataque, de calumnia, de difamación en contra de mí y de mi familia. Reforma ha documentado tanto la mansión de Alito como ahora su terreno de playa ya desde hace varios años, además de otras corruptelas que rodean al líder nacional del PRI, como la intención de reelegirse. Pero Alejandro Moreno Cárdenas asegura que se trata de un ataque orquestado desde el gobierno federal usando como ariete al diario Reforma debido a que a él se ha opuesto a la reforma judicial. Entonces, bueno, al estilo López Obrador asegura que todo viene de la mano del presidente y del gobierno federal como venganza por su defensa de la democracia y de la libertad. Esto se ha dado a raíz de que el Partido Revolucionario Institucional y claramente un servidor como presidente fijó una postura firme y contundente. El PRI está en contra de las iniciativas de reforma para modificar la Constitución y desaparecer al Poder Judicial. Por ello necesitamos todos estar firmes, defender la democracia y defender las instituciones. Pues hoy el diario Reforma, les comento, ya Marco Levario Turcot se los platicó en otro video, publica los detalles de un extensísimo predio de playa que posee Alejandro Moreno Cárdenas en Champotón, una ciudad contigua a Campeche, en donde además Alejandro Moreno, en una colonia que se llama Lomas del Castillo, tiene una mansión valuada en 300 millones de pesos, de miles de metros cuadrados de extensión, de la cual ya les platiqué también. En varias ocasiones, Alejandro Moreno Cárdenas ha dicho que no hay corrupción en torno a la compra de este predio, que en realidad es de su madre, pero los registros analizados por la prensa indican que lo compró a la irrisoria cantidad de 33 centavos el metro cuadrado, lo cual hace que por la cantidad de metros cuadrados le haya salido el predio en 100,000 pesos. Y ahora sale la información de la concesión federal que otorgó la que ahora es una funcionaria del gobierno morenista de Martí Batres. Toda una red de colusión ahí. Y bueno, otro detalle que revela Reforma es que Alito le compró el predio de playa a una empresa constructora llamada MOL, que había adquirido muchos terrenos para un desarrollo turístico, incumplió el contrato, una especie de convenio que tenía con la empresa constructora ICA. Hubo un juicio, ICA demandó por incumplimiento y fraude a la empresa MOL. El caso es que ya no se hicieron los desarrollos y la empresa MOL vendió algunos de los predios que había adquirido previamente y uno de sus clientes fue justamente el gobernador, o entonces el gobernador electo Alejandro Moreno Cárdenas. Y sí, es cierto que Reforma ha dado una cobertura muy, muy crítica en las últimas semanas y meses de Alito Moreno en muchos sentidos, tanto por sus propiedades como por su mala actuación como presidente del PRI, como por sus corruptelas como gobernador de Campeche. Hay muchísimos indicios de corrupción, como por su intención de reelegirse al frente del PRI. Ni es una cobertura más severa que la que el propio Reforma le hace al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces no hay ningún sentido de parte de Alejandro Moreno de asegurar que Reforma está siendo utilizado por el gobierno federal para atacarlo debido a que se opone a la reforma judicial. Desde nuestro punto de vista, Reforma está haciendo periodismo y nada más.
Ha quedado claro que esta campaña que se ha montado es una campaña de mentiras, es una campaña para distraer los asuntos importantes del país y montar estas mentiras y estas calumnias con personajes que lo único que han hecho es dañar a nuestro instituto político. Las y los priistas los conocemos. Pues además de decir que ya quedó claro que son mentiras y difamaciones, lo cual no es verdad, porque no ofrece una sola prueba en contra. En cambio, Reforma documenta perfectamente sus acertos. Alejandro Moreno también culpa a sus adversarios dentro del PRI, es decir, a aquellos expresidentes del Instituto Político que se oponen a la reelección de Alejandro Moreno como líder nacional del PRI, que por cierto ya se inscribió al proceso de reelección y que, bueno, ellos han criticado. Ustedes vieron la entrevista que tuvimos aquí con Dulce María Sauri, quien dijo que la no reelección se trata de un principio pétreo para el PRI que se pensaba inamovible, y Alejandro Moreno Cárdenas, con tal de seguir con una posición política que le brinde cierto grado de impunidad, se aferra al poder al frente del Partido Revolucionario Institucional. Lo sabemos. En el caso del PRI, han lastimado durante años. Son los peores lastres para la política nacional y para nuestro instituto político, y ello derivó en el gran desprestigio que generó el partido y por ello complicó muchas veces la participación política nuestra. Por el otro lado, están trabajando para hacerle el servicio al gobierno. ¿Quién puede estar en contra de defender al Poder Judicial? A las juezas, a los jueces, a las magistradas, a los magistrados, a todo el Poder Judicial, a la Suprema Corte. Por eso les quiero compartir esta información que es la mesa de la calumnia y que no se dejen llevar por ello. Pues no se dejen llevar por ello, dice Alito Moreno Cárdenas, y ese es el meollo del asunto. Le está pidiendo a la gente, a la ciudadanía, que no le crean a la prensa. Es en esencia eso, sin dar pruebas, sino solamente confiando o apelando a su propia palabra, a su dicho, a la fe ciega. Pide a la gente que no le crea a la prensa, la acusa de estar al servicio del gobierno, la acusa de estar instigada por sus adversarios políticos. ¿Y dónde hemos escuchado eso? En Andrés Manuel López Obrador. Entonces están cortados con la misma tijera y no es la primera vez que Moreno Cárdenas ataca a la prensa. Lo hemos escuchado en otras ocasiones, lo exhibió la propia Laida Sansores, vaya, en esos audios que reveló en 2022 hablando de los periodistas, de que había que matarlos de hambre. Y que, bueno, claro está que Laida Sansores no se queda atrás. Ella habla de darles caramelos a la prensa para tenerlos bien domesticados. Entonces, bueno, todos una misma calaña para desmentir, desprestigiar y llamar a la hostilidad de la prensa. Que vamos a estar firmes, que nadie nos va a doblar, que nos vamos a seguir enfrentando. Por ello los convoco a todas y a todos ustedes. No permitamos que la desinformación, no permitamos que los intereses políticos pretendan destruir a nuestra democracia, al Poder Judicial, y que sigan con estas calumnias y mentiras, porque ya no saben cómo mantener en esta información todos los días, semanas de primeras planas, cientos de notas atacándome a mí, atacando a mi familia y atacando a nuestro instituto político. A las y los priistas les digo, ánimo, carácter. Pues como ven, el video se pone más y más divertido cuando Alejandro Moreno se compara a sí mismo con la defensa de la democracia, o el atacarlo a sí mismo es equivalente a querer minar nuestro sistema político. Exactamente lo mismo que López Obrador, que hace unos pocos días se enfadó, se molestó, se indignó con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por haberse atrevido a decir que violó la equidad de la contienda electoral. Me vienen a sancionar a mí, que tanto he defendido la democracia. Bueno, pues Alejandro Moreno Cárdenas está igualito que López Obrador. Tienen el mismo perfil del tirano, del que impone, del que solo quiere que se haga su voluntad, y por supuesto no soporta el hecho de ver
tantas noticias, tantas notas en torno a su actuar, tanto en cuanto a corrupción como en cuanto a dirección del instituto político, pero a que no se queja de los cientos de notas también que se le dedican a Morena, que se le dedican al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí sí está bien, lo mismo que López Obrador, que cuando se habla, se critica, por ejemplo, al Poder Judicial, dice que bien, que la prensa ya está portándose bien, y que cuando se le critica a él, dice que es una campaña orquestada por la mafia del poder. Aquí la diferencia, ligera diferencia entre Alejandro Moreno y AMLO, es que Alejandro Moreno tiene enemigos de su propio partido, López Obrador no, que para AMLO el enemigo es la oligarquía y esa minoría rapaz que se encuentra en el poder. Lo cierto es que ambos pertenecen a lo peor de la clase política en el país, a una clase política corrupta que en un afán de ocultar la verdad de sus malos manejos en todos los sentidos, atacan a la prensa, atentan contra la libertad de expresión y exigen al ciudadano que no le crea, que no consuma la información calificándola de difamación, de mentiras, de calumnias y también de manipulación y desinformación.